Al enviar estos mensajes, cada uno de nosotros lo ponía por escrito, palabra por palabra, y anotaba el tiempo, el minuto, en cada uno. Entonces, cuando llegaba la respuesta hacíamos lo mismo. Cuando nos reunimos de nuevo, comparamos notas y comprobamos que todas las notas coincidían. Aparte de hacer esto, nuestros amigos viajaban de un campamento a otro y conversaban con nosotros. Así, nosotros mantuvimos registros precisos de sus apariciones y desapariciones. También anotamos el tiempo, el lugar, y las conversaciones y todo checaba totalmente cuando más tarde comparábamos notas. En tiempos posteriores a este, estaríamos enormemente separados, puesto que un grupo estaría en Persia, uno en China, uno en Tíbet, uno en Mongolia, y uno en India, y siempre nos acompañarían nuestros amigos. En ocasiones ellos viajaban en lo invisible, como nosotros le llamábamos, distancias tan grandes como 1600 kilómetros y nos informaban de los sucesos y el avance en cada campamento. El destino del grupo, al cual yo estaba asignado, resultó ser una pequeña aldea en el sudoeste, ubicada sobre una elevada planicie, bastante arriba sobre las estribaciones de los Himalayas, como a 130 kilómetros de nuestro punto de partida. No llevábamos provisiones para el viaje, pero éramos ampliamente provistos en todo momento y teníamos alojamientos muy confortables. Nosotros notamos que los aldeanos trataban a Emilia Hast con suma reverencia. Se nos dijo que Emil nunca había visitado la aldea, pero que Hast ya había estado ahí antes. El motivo de su primera visita fue en respuesta a un llamado de auxilio, para rescatar a 3 aldeanos de los fieros hombres de las nieves que habitan algunas de las partes inexploradas de los Himalayas. La visita actual se produjo en respuesta a un llamado similar y también para darle atención a los enfermos que no podían abandonar la aldea. Estos, así llamados, hombres de las nieves son proscritos y renegados quienes han vivido en las regiones de nieve y de hielo de las montañas, adaptándose a tal grado que han desarrollado una tribu que es capaz de vivir en la solidez de las montañas, sin contacto con forma de civilización alguna. Aunque no son numerosos, son muy fieros y belicosos y en ocasiones capturan y torturan a los que son lo suficientemente desafortunados como para ir a caer en sus manos. Resultó que 4 de los aldeanos fueron capturados por estos salvajes hombres de las nieves. Los aldeanos, al no saber qué hacer por haberse agotado su ingenio, enviaron a un mensajero para contactar a Hast y él vino al rescate, trayendo a Emil y a nosotros consigo. Obviamente, todos estábamos excitados pensando que íbamos a ver a estas personas salvajes, de quienes ya habíamos oído y quienes suponíamos que no existían. Al principio, creíamos que se iba a organizar una partida de rescate y que nos permitirían unirnos a ella, pero estas esperanzas se hicieron añicos cuando Emil dijo que él y Hast irían solos y que irían inmediatamente. En unos momentos ellos desaparecieron, regresando hasta la segunda tarde junto con los 4 cautivos, quienes narraron relatos extraños de sus aventuras y de la gente rara que los había capturado. Parece que estos raros hombres de las nieves andan completamente desnudos, sus cuerpos están cubiertos de pelo como el de un animal salvaje y ellos son capaces de resistir el intenso frío de las altitudes de las montañas. Se dice que se mueven velozmente sobre el terreno y, de hecho, se afirma que ellos son capaces de perseguir y capturar a aquellos animales salvajes que viven en la región que ellos habitan. Estos salvajes llaman a los maestros los hombres del sol, y cuando los maestros van por los prisioneros, ellos no se resisten. Se nos dijo que los maestros habían hecho varios intentos de acercarse a esta gente salvaje, pero que estos habían sido en vano por el miedo que les tienen. Se dice que su miedo es tan grande que si los maestros permanecen entre ellos, los hombres de las nieves no duermen ni comen, sino que se quedan al descubierto noche y día. Esta gente se ha separado tanto a sí misma de otros, que ha perdido todo contacto con la civilización aún olvidando que alguna vez contactaron a otras razas o que es descendiente de ellas. No fuimos capaces de hacer que Emil y Hast nos dijeran gran cosa sobre la extraña tribu salvaje, y tampoco pudimos convencerlos para que nos llevaran con ellos. Cuando hacíamos preguntas, lo único que nos respondían era, ellos son hijos de Dios, al igual que lo somos nosotros, solamente que ellos han vivido tanto tiempo odiando y temiendo a sus semejantes, con lo cual han desarrollado tanto su facultad de odio y miedo, que se han aislado a sí mismos de sus semejantes, y han llegado al grado de olvidarse por completo de que son descendientes de la familia humana, y piensan que son las criaturas salvajes que aparentan ser. Ellos han avanzado tanto en ese camino que incluso perdieron el instinto de las criaturas salvajes, puesto que las criaturas salvajes conocen por instinto cuando un ser humano les ama y responden a ese amor.
Lo que nosotros podemos decir es que el hombre manifiesta aquello que contempla, y cuando el hombre se separa a sí mismo de Dios, entonces puede caer más bajo que el animal. No tendría objeto alguno que a ustedes los llevemos con ellos. Al contrario, les haríamos daño a esas personas. Abrigamos la esperanza de que encontraremos, algún día, a alguno entre ellos quien será receptivo a nuestra enseñanza, y de este modo los alcanzaremos a todos. Se nos dijo que si deseábamos hacer el intento de ver a estas personas extrañas por iniciativa propia, estábamos en libertad de hacerlo. Que sin duda los maestros nos protegerían de cualquier daño, y que si nos tomaban prisioneros, según toda probabilidad, ellos podían asegurar nuestra libertad. Esta tarde nos enteramos de que estábamos programados para ir al día siguiente hacia un templo muy antiguo, como a 60 kilómetros de la aldea en la cual nos encontrábamos. Mis dos compañeros decidieron que se privarían de ver el templo e intentarían ver más de cerca de los hombres salvajes. Entonces, ellos trataron de convencer a 2 de los aldeanos para que los acompañaran, pero en esto encontraron una negativa rotunda, puesto que ninguno de los aldeanos dejaría la aldea mientras pensaran que los hombres salvajes estaban por ahí. Mis amigos decidieron hacer el intento ellos solos, y después de recibir instrucciones de Emily Hast en relación a la ruta y la dirección generales, se cincharon sus armas y se alistaron para partir. Antes de su partida, Emily Hast les exigieron que prometieran que solo dispararían a matar como último recurso. Podrían disparar todo lo que quisieran con el objeto de ahuyentar, pero ellos deberían de dar su palabra de que si ellos mataban sería debido a una situación extrema. Yo estaba sorprendido de que también teníamos una Colt 45 con nosotros, puesto que no habíamos cargado armas de fuego. Yo había descartado la mía hace mucho y no sabía en dónde estaban las otras armas. Sucedió que uno de los coolies, quien se ocupó de auxiliarnos en todo lo que necesitábamos, puso 2 pistolas en el equipaje y estas no habían sido removidas. CAPITULO 10º y primero y más tarde, Emil, Hast y yo iniciamos el viaje al templo y llegamos ahí a las 5:30 de la tarde del día siguiente. Nosotros encontramos a 2 hombres mayores a cargo, quienes me instalaron confortablemente para la noche. El templo está localizado en el pico de una montaña alta, está construido de piedra áspera, y se dice que tiene más de 12.000 años de antigüedad. El templo se encuentra perfectamente preservado y mantenido. Este templo es uno de los primeros que fueron erigidos por los Siddha y fue construido por ellos como un lugar a donde ellos podrían ir y tener perfecto silencio. No pudo haberse escogido mejor el sitio. Está ubicado sobre el pico más alto de esa parte de las montañas. La altitud sobre el nivel del mar es de 3,322 metros y está a más de 1.500 metros sobre el suelo del valle. Me pareció que el sendero era totalmente vertical en los últimos 12 kilómetros. En ocasiones el sendero nos llevaba sobre unos postes, los cuales estaban soportados por cuerdas amarradas a cantos rodados superiores y luego aventadas sobre los costados de los riscos. Y estas soportaban a los postes que servían de sendero. Conforme caminábamos sobre estos postes, yo advertí que estábamos por lo menos a 180 metros en pleno aire. Otras veces, nosotros éramos obligados a subir por escaleras de postes, las que se encontraban soportadas de arriba por cuerdas. El último ascenso fue perpendicular, por aproximadamente 90 metros, y fue realizado totalmente por medio de escaleras de postes. Cuando llegamos, sentí como si yo estuviera en la cima del mundo. Nos levantamos antes de que saliera el sol, a la mañana siguiente, y cuando yo salí a la azotea de ese templo, me olvidé totalmente del ascenso de la noche anterior. El templo estaba situado de tal forma en el borde del risco que cuando uno miraba hacia abajo no se veía nada en 1 kilómetro, y parecía como si todo el templo estuviera suspendido en pleno aire. Yo tuve una considerable dificultad en persuadirme a mí mismo de creer lo contrario. En la distancia podíamos ver 3 montañas sobre las cuales, se me dijo, se situaban templos similares a este, pero estaban tan distantes que no pude distinguir los templos con mis gemelos. Emil dijo que uno de los otros grupos debería haber llegado al templo en la montaña más lejana como a la misma hora en la que nosotros llegamos aquí la tarde anterior y que nuestro jefe estaba en ese grupo. Él dijo que si yo deseaba comunicarme con él lo podría hacer, ya que, a la vez, ellos llevaban un buen rato parados en la azotea del templo, al igual que nosotros lo estábamos haciendo. Tomé mi cuaderno y escribí que estaba parado en la azotea de un templo a 3,322 metros sobre el nivel del mar y que me parecía como si el templo estuviera suspendido en pleno aire. Que la hora en mi reloj era exactamente las 4:55 am. Y el día era sábado, 2 de agosto.
Emil leyó el mensaje y guardó en silencio por un momento. Entonces vino la respuesta. En mi reloj la hora es 5:01 am. Lugar, suspendido en pleno aire, 2,560 metros sobre el nivel del mar. Fecha, sábado 2 de agosto. Vista maravillosa, pero situación lo más admirable. Entonces Emil dijo, si desea, yo me llevaré esta nota y traeré la respuesta cuando yo regrese. Si a usted no le es molesto, a mí me gustaría ir y conversar con aquellos en el templo. Gustosamente le di la nota y él desapareció. En 1 hora y 45 minutos él regresó con una nota del jefe declarando que Emil había llegado ahí a las 5:16 am. Y que ellos estaban teniendo un tiempo maravilloso especulando sobre lo que seguiría. Nos quedamos 3 días en este templo. Durante ese tiempo Emil visitó a los otros grupos, les llevó notas mías y regresó con respuestas de ellos. En la mañana del cuarto día nos preparamos para el regreso a la aldea en donde dejamos a mis asociados. Me enteré de que Emil y Haas deseaban ir a otra aldea pequeña, misma que se localizaba en el valle, como a 50 kilómetros del lugar donde nuestro sendero abandonaba el sendero del valle. Sugerí que fueran y que yo los acompañara. Nosotros acampamos esa noche en la casa de un pastor y nos levantamos e iniciamos el camino temprano, en la mañana siguiente, para poder llegar a nuestro destino antes del anochecer del día siguiente, puesto que estábamos caminando. No nos fue posible usar caballos en el viaje al templo, así que los habíamos dejado en la aldea. Como a las 10 en punto de esa mañana empezó una intensa tormenta eléctrica y parecía como si fuera a haber un perfecto aguacero, pero no cayó lluvia. La región por la cual estábamos pasando estaba densamente arbolada y el suelo estaba cubierto con un pasto seco, pesado y grueso. El territorio parecía excepcionalmente seco. Los rayos prendieron fuego al pasto en varios lugares y antes de que nos diéramos cuenta, nosotros estábamos virtualmente rodeados de un incendio forestal. En unos momentos el fuego estaba incontenible, como un loco, y se cerraba sobre nosotros desde 3 lados, con la velocidad de un tren expreso. El humo se asentaba en gruesas nubes y yo me desconcerté y quedé preso del pánico. Emil y Hast parecían calmados y con dominio de sí mismos y esto me dio algo de tranquilidad. Ellos dijeron, hay 2 formas de escapar. Una es tratando de llegar al siguiente riachuelo, en donde hay agua fluyendo a través de un cañón profundo. Si nosotros llegamos a ese cañón, el cual está como a 8 kilómetros, según toda probabilidad, nosotros estaremos a salvo hasta que el fuego se haya consumido. La otra forma es yendo a través del fuego con nosotros, si nos tiene confianza para que lo atravesemos. Instantáneamente todo miedo se alejó de mí, porque yo advertía que estos hombres habían resultado ser efectivos en todas las emergencias. Arrojándome, por así decirlo, totalmente bajo su protección, me coloqué en medio de ellos y procedimos en nuestro camino, el cual parecía ser en la dirección en la que el fuego arrasaba con más furor. Entonces, en forma inmediata, pareció como si una gran arcada se abriera delante de nosotros y proseguimos directamente a través de ese fuego sin la menor inconveniencia, ni del humo, ni del calor, ni de los tizones quemándose los cuales se encontraban esparcidos a lo largo del sendero bajo nuestros pies. Eran por lo menos 10 kilómetros los que atravesamos de esta área arrasada por el fuego. A mí me parecía como si estuviéramos caminando calmadamente por ese sendero sin que el fuego estuviera arrasando a nuestro alrededor. Esto continuó hasta que cruzamos un arroyuelo y entonces estábamos fuera del fuego. Mientras caminábamos a través del fuego, Emil me dijo, no puede ver cuán fácil es usar la ley suprema de Dios para reemplazar a una ley menor, cuando en realidad se necesita la suprema. Hemos incrementado las vibraciones de nuestros cuerpos a una vibración mayor que la del fuego y el fuego no nos hace daño. Si nos pudieran ver ahora los sentidos mortales, ellos pensarían que nosotros hemos desaparecido, cuando en realidad nuestra identidad es como siempre ha sido. Realmente nosotros no vemos la diferencia. El que pierde contacto con nosotros es el concepto que tienen los sentidos mortales. Si pudieran vernos como estamos, sin duda ellos pensarían que hemos ascendido. En realidad eso es lo que pasa. Nosotros sí ascendemos a un plano de conciencia en donde lo mortal sí pierde contacto con nosotros. Todos pueden hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos usando una ley dada a nosotros por el Padre para ser usada. Somos capaces de usar esta ley para llevar nuestros cuerpos